Bueno, muy buenas noches. Bueno, pues bienvenidos y agradecer el acompañamiento de las personas que se han conectado por Zoom y por supuesto el acompañamiento de las personas que se han hecho presentes hoy en el foro. Vamos a comenzar el trabajo propuesto para este semestre del seminario sobre la formación del analista, que como lo decimos siempre, es un seminario que está declarado tanto al Foro de Bogotá como al Foro de Medellín. En este seminario nos hemos venido planteando desde el comienzo como todas las implicaciones y con un recorrido para tratar de dar cuenta de cómo Lacan propone la formación del analista. Ahora me propongo abrir el tema a desarrollar en este semestre sobre la formación del analista, siguiendo una línea que considero esencial, ineludible, que es lo que concierne a la ética del psicoanálisis y su relación con el deseo del analista. He tomado esta vía porque deseo que el desarrollo de este seminario acompañe el trabajo nacional que nos hemos propuesto con los otros tres foros de Colombia, los otros dos, es decir, tenemos el de Bogotá y Medellín y Pereira y Pasto, que nos hemos propuesto un trabajo. Los invito a que sigan acompañando también ese, los primero y tercer jueves de cada mes, que es sobre la lectura, el comentario de texto del seminario 7 de Lacan de la ética del psicoanálisis, y segundo y cuarto sobre la formación del analista. Entonces, siguiendo esa propuesta que tenemos, he decidido darle por lo menos a este primer semestre del 2025 como un giro importante para pensar la formación del analista y la ética del psicoanálisis. Si bien ese seminario, el de la ética del psicoanálisis, pues les recuerdo, nos lo presentó Gloria Gómez en la sesión del jueves pasado, es el seminario de 1959-1960. Saben que en Europa los seminarios se anuncian siempre en 2 años, porque el año lectivo, digámoslo así, para ellos termina a final de agosto o principios de septiembre y termina a mediados del año siguiente. Ahora, si bien ese seminario es aparentemente temprano en la enseñanza de Lacan, es sin embargo precursor de problemas fundamentales que se desarrollarán a lo largo de los otros 20 años de su enseñanza hasta su muerte. Entonces, a mi modo de ver, digamos, este seminario de Lacan es un seminario aparentemente, como digo, temprano, y como lo decíamos el jueves pasado, el concepto fundamental del seminario 7, que es el concepto de deseo, es un concepto que, lo decíamos, no es el deseo como metonímico, es el deseo en su relación con lo real, es el deseo, Lacan lo dice, en relación con la muerte. También vamos a explorar un poco por qué él explora la dimensión trágica de ese deseo, y que finalmente para Lacan es el deseo del analista. O sea, es un seminario muy interesante porque realmente Lacan lo dedica todo al analista. Es para los analistas que Lacan habla en el seminario 7 sobre la ética del psicoanálisis. Pues digamos también que, si bien es un seminario en el que se propone una relectura del proyecto freudiano, y me refiero específicamente al proyecto de psicología para neurólogos, porque Lacan comienza el seminario 7 precisamente revisando el proyecto de psicología para neurólogos, y él dice que no hay nada del orden ni de una neurología ni de una psicología, dice que es un proyecto moral en Freud. Eh,
y realiza una crítica asidua a las concepciones del bien soberano y de la ley moral en las filosofías que lo preceden. Es un trabajo de investigación, como él lo define, a lo largo de todo el seminario para situar las coordenadas del acto analítico. Ahí es en donde me parece que hacer nosotros también en este seminario una lectura para fundamentar el problema de la formación del analista va a ser realmente muy útil. Entonces, al final, lo que Lacan se propone es situar las coordenadas del acto analítico y su fundamento ético, nombrado quizás por primera vez como el deseo del analista. No es tan exactamente que es como cuando lo define por primera vez, porque ya vimos el jueves pasado que al final del seminario 6 Lacan anuncia el deseo del analista. Pero bueno, lo traigo. Les recordaré a todos los que nos han estado acompañando en la elaboración de este seminario que precisamente Lacan dice que lo único que opera en un análisis es el deseo del analista. Y hemos dado vueltas sobre ese concepto. Eh, Recuerden que en la Carta a los Italianos, que es un seminario, es una carta que es escrita 14 años después del seminario 7, ¿cierto? Lacan dice, al final pudo haber habido final de análisis, pero deseo del analista ni por asomo. O sea que este concepto con el que Lacan sitúa el problema fundamental del analista, del análisis y de la formación del analista, tiene que ver con la formación del deseo del analista. Ya hicimos un movimiento luego en la última parte del seminario del año pasado en el que planteábamos cómo de esos seminarios de este tiempo al seminario del acto analítico, Lacan hace un movimiento. Es decir, que pasa del deseo del analista al acto analítico. Lo que yo creería que podemos sostener es que el acto analítico no es sin el deseo del analista, ¿cierto? Es decir, que no es que Lacan abandona para hablar del acto analítico la noción del deseo del analista, es que le da al deseo del analista una dimensión particular, que es la dimensión del acto. Bueno, entonces, en este seminario es muy interesante porque Lacan va a introducir esa noción. Hay otros textos que ahorita les voy a dar como unas coordenadas un poquito más de algunos textos que están rodeando el seminario 7, pues en esta fase como inicial que les propongo para ver. Entre ellos se los voy a enunciar, pero entre ellos está un escrito que es del 64, no del 60, que es el tiempo más amplio en el que desarrolla el seminario sobre la ética, que se llama Del Trieb de Freud y del deseo del analista. Es un escrito. Están escritos dos y es una conferencia que él presenta en 1964 a una invitación que le hacen para pensar sobre los problemas en la ética que la tecnología ha introducido. O sea que miren que esa noción del deseo del analista en Lacan es una noción correlativa de la ética. La del deseo del analista es correlativa de la ética. Entonces, la ética pues que le interesa a Lacan es una ética que concierne lo real del deseo, no la moral de los ideales. Por lo tanto, esta pregunta del juicio final, ¿has obrado en conformidad con tu deseo? La revisamos un poco la semana pasada. Es una pregunta dirigida al analista. Es el analista para quien siempre algo de su acción se le escapa, el que es sometido a esa dimensión de juicio final. Ahora bien, un ejercicio esencial a realizar es saber de qué deseo se trata en este seminario. Cuando se refiere al deseo del analista, Lacan lo va a definir con al menos tres premisas que podría definir de la siguiente manera. Primera, lo que el analista tiene para dar
contrariamente a la pareja del amor, es lo que la novia más bella del mundo no puede superar, a saber lo que tiene. Es muy interesante esa metáfora que pone Lacan, y lo que tiene no es más que su deseo. En la segunda premisa, la segunda es la continuación de alguna manera de la primera, pues Lacan continúa diciendo, haciendo la salvedad de que es un deseo advertido. Ahora leeremos un poquito más sobre eso. Tercera, ¿qué puede ser un deseo tal? El deseo del analista principalmente. Al menos podemos decir lo que no es. Dice Lacan en la página 358 del seminario, no puede desear lo imposible. ¿Cierto? Entonces, lo que tiene de más particular, lo que puede dar el analista en su acto es su deseo. Segundo, que ese deseo es un deseo advertido. Tercero, que es un deseo que no puede pedir lo imposible. Ya luego iremos viendo cómo Lacan va a articular esta problemática, cómo va a articular esta problemática a las lecciones finales. Voy a decir algo un poco entre paréntesis como un anuncio, porque pues mientras que en el seminario de comentario de texto vamos a hacer una lectura cronológica, digámoslo así, lección por lección, mi propuesta es que leamos un poquito al revés, o sea, que empecemos por el final. Al final de este encuentro de hoy, les propongo cómo lo vamos a tratar. Ahora, hay que ir más allá para comprender esa relación con el deseo. Evidentemente, en el seminario lo determina como estando en el lugar de la relación del sujeto con la muerte, como entre dos muertes. Nada de la aspiración libidinal, ni de la felicidad, ni de la promesa de la felicidad, ni del principio del placer sería pues la vía a la que apunta ese deseo, sino la muerte. Igualmente hay que esperar varios años para encontrar la revisión que Lacan hace en el seminario 20, porque lo comentábamos también un poco el jueves pasado. Lacan no quiso publicar el seminario 7 en vida, lo que me parece interesante porque es una cierta correlación, porque Freud tampoco quiso publicar el proyecto de psicología para neurólogos. Los dos son publicaciones póstumas y Lacan hace unas ciertas lecturas correlativas del seminario 7 y del proyecto freudiano. Al comienzo, en la primera lección del seminario 20, uno ve que Lacan dice, explica por qué no quiso publicar el seminario, bueno, explica. Al estilo lacaniano dice por qué no quiso publicar el seminario 7, él dice que había un cierto no querer saber todavía en ese momento, y es un poco algo del orden de la cortesía que ha querido que eso quede en suspenso. Sin embargo, pues vamos a ver precisamente explorando el seminario todo lo que ya ese seminario entrañaba del trabajo de Lacan sobre el acto del analista. Esa es como, digamos, mi tesis es así, es clara para definirlo. En el seminario 20, digamos que Lacan hace un paso de la noción de deseo a la noción de goce. Sin embargo, mi hipótesis, y lo discutimos el jueves pasado, es que esta noción de deseo del 59-60 es una noción solidaria de lo real. Es ya una noción solidaria de la noción de goce que va a venir después. Ahora, eh, es decir, que por eso lo pensábamos que este deseo, como deseo del analista, enunciado en este seminario, no es un deseo metonímico, es un deseo que apunta a lo real.
Es un deseo que apunta a lo que concierne la relación más íntima y más radical del sujeto, con la expresión que Lacan utiliza en ese seminario, el núcleo del ser. Bueno, en todo caso, el tema del seminario lo tenemos que localizar entre los dos seminarios, porque lo decíamos también el jueves pasado, el seminario 6, que Lacan tituló El deseo y su interpretación, y el siguiente, el seminario de la transferencia. O sea, que Lacan hace serie con esos tres temas. Para él, haberse ocupado del deseo es su interpretación. Y de la transferencia, lo que él sitúa en la mitad de ese trayecto es el seminario de la ética. El mismo Lacan tiene su modo de articularlo entre ellos. Así, en la primera lección, que se titula Nuestro programa, es una lección que merece un trabajo detenido, cuenta que la elección del título, La ética del psicoanálisis, no es una elección infundada ni sorprendente, aunque ha experimentado un momento de vacilación o incluso de temor antes de proponerlo. Pero finalmente su pertinencia tiene que ver con que engancha con el seminario del año anterior. El año anterior, a decir verdad, dice él, lo cito textualmente, con el rótulo unitario del deseo y de su interpretación, habíamos machacado que el deseo es su interpretación. Y ello desde perspectivas lo bastante variadas como para esperar que algunos hayan desentrañado en el narcisismo lo que se aferra a la realidad como lo que da sentido a su estatuto. Entonces, él dice, el psicoanálisis está mandado a hacer para desprender de ello al sujeto que de ello se fía, si es que el analista no se queda corto en ello. Es una definición de Lacan en un texto que no traje hoy, pero que revisaremos en algún momento, que es sobre la reseña de enseñanza sobre el seminario de la ética. Ahí me parece que Lacan avanza un poquito más sobre lo que se espera del analista en su acto, si es que el analista no se queda corto, es decir, si es que el analista no cede en su deseo. ¿Y qué sería no ceder en el deseo? Es decir, que él no esté en el lugar en el cual él puede hacer desprender al sujeto de las vías imaginarias que lo retienen en el camino a su deseo. Así lo podríamos decir. O de las ilusiones que lo retienen el deseo. No sé si se acordarán que precisamente en el texto que traje para el jueves pasado, eh, Lacan se hacía una pregunta que es, ¿qué puede impedir que el analista no se detenga en ese proceso? ¿Qué puede impedir que el analista ceda al espejismo, por ejemplo, de los que él llama los ideales analíticos? Y él dice, nada. O sea, nada lo impide. Lo que quiere decir que es muy claro que para Lacan no se es el analista en el sentido de un estatuto adquirido, sino que la pendiente natural es siempre la de poner a prueba ese deseo. Como un deseo que apunte a la relación del sujeto con la muerte, no lo he dicho, lo vamos a trabajar luego, pero digamos que lo que Lacan llama la muerte en este seminario, el ser para la muerte, una cierta relación del ser para la muerte, eh, es como decir el ser para la castración, ¿cierto? O sea, que lo que llamaría la muerte es la relación del sujeto con lo real de la castración. Bueno, y para concluir, al final de la página 360, en la lección que se llama Las metas morales del análisis, que es la última, Lacan dice, en el momento de clausurar el arriesgado tema donde elegí llevarlos este año, creo no poder hacer demasiado en el sentido de articularles el límite del paso que a mi entender les hice dar,
El año próximo me dedicaré a articular y me parece muy interesante porque esos hubieran podido ser el tema del seminario 7, pero él dice que es el tema del seminario 8, los fines y los medios del análisis. O sea, definir los fines y los medios del análisis es definir las coordenadas éticas del análisis. ¿Cuáles son sus fines y de qué medios se sirve? Sin embargo, él dice que tal vez así no se va a llamar ese seminario, lo conocemos, es el seminario sobre la transferencia, que es el que viene. Entonces, miren que es interesante, dónde está realmente Lacan situando las coordenadas del seminario de la ética. El deseo es su interpretación y los fines y los medios es la transferencia. O sea, que Lacan precisamente va a situar la dimensión de la ética del acto del analista entre la interpretación, entre el deseo, la interpretación y la transferencia. Entonces, yo acá, bueno, digo algo más, bueno, me parece indispensable, dice Lacan, que nos hayamos detenido al menos un instante en lo que siempre está velado, en lo que puede llamarse las metas morales del análisis. Es un asunto que vamos a tener que discutir luego, porque desde la primera lección dice, es una ética de lo real, no es una moral, comentando el etos de la expresión de Aristóteles. Luego lo vamos a trabajar un poco más detenidamente porque efectivamente lo llaman las metas morales del análisis al final. Luego vamos a entrar en ese punto. Entonces, por otro lado, no podemos omitir la articulación del seminario 7 con el escrito La dirección de la cura, que comienza justamente con la pregunta, ¿quién analiza hoy? Y les hago de todas maneras como una referencia, será la lección que vamos a trabajar para el 13 de marzo, que sería nuestro próximo encuentro en la conferencia, la lección número 22, que se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. Entre los temas que Lacan va a trabajar allí está el deseo y el juicio final, y la segunda muerte, y el deseo del analista. Hay otros, pero no voy a detenerme en esos en este momento, que estoy haciendo como una introducción de lo que vamos a hacer en este trabajo. Y esa lección, no sé si ustedes han leído La dirección de la cura, pero les voy a decir cómo Lacan la define. En la página 347 dice, el informe que presenté en Royamount hace 2 años, 1958, acerca de la dirección de la cura, debe aparecer en el próximo número de nuestra revista. Es un texto un poco apurado. Nosotros le dedicamos como 1 año y medio alguna vez a leer la dirección de la cura, pues lo compuse entre 2 seminarios. Conservaré su forma improvisada, ensayando a la vez completar y rectificar algunas de las cosas que están contenidas en él. O sea, Lacan, para introducirnos aquí directamente, porque hay muchos rodeos y problemas muy importantes a lo largo del seminario, pero las 3 últimas lecciones están dedicadas específicamente al acto del analista. Por eso vamos a empezar de atrás para adelante el seminario. Y aquí él nos invoca directamente a ir a la dirección de la cura. ¿Por qué lo traigo justamente en este punto? Porque Lacan, por lo donde les estaba diciendo que sitúa Lacan el seminario. Entonces, el deseo, su interpretación, la transferencia y la ética del psicoanálisis entre ellas. Porque Lacan, no sé si recordarán los temas de la dirección de la cura, enunciémoslo por lo pronto, pero empieza preguntándose quién analiza hoy. Y lo primero que hace Lacan es poner en el banquillo al analista. Eso lo trabajamos un poco más detenidamente. ¿Cuál es el lugar
de la interpretación hoy, cuál es el lugar de la transferencia. Entonces, ¿cierto? El analista, la interpretación, la transferencia, cómo actuar con el propio ser y hay que tomar el deseo a la letra. Entonces, miren que ahí vamos a ver cómo efectivamente Lacan en este seminario, para nuestro interés, pues particularmente nos remite directamente a quién dirige la cura, a quién analiza. Y evoca aquí, dice, digo en alguna parte que el analista tiene que pagar algo para sostener su función. Paga con sus palabras, sus interpretaciones, paga con su persona en la medida que en la transferencia, perdón, en que por la transferencia es literalmente desposeído de ella. Toda la evolución presente del análisis es su desconocimiento. Piense lo que piense al respecto y aunque su recurso ante el pánico sea la contratransferencia, es necesario que pase por allí. No está solo él ahí, frente a aquel con el que asumió un compromiso. Finalmente es necesario que pague con un juicio en lo que concierne a su acción. Esta es una exigencia mínima. El análisis es un juicio. Es exigible siempre en otros lados, pero si puede parecer escandaloso avanzar esto aquí, probablemente hay alguna razón para ello. La razón es que desde cierto ángulo el analista tiene altamente conciencia de que no puede saber qué hace en el psicoanálisis. Una parte de esa acción permanece velada para él mismo. Digamos, esa es la apertura que hace Lacan en estas últimas lecciones, en las que va ahora sí directamente a interrogar la dimensión ética del análisis, porque las tres lecciones inmediatamente anteriores son sobre la dimensión trágica de Antígona, que ya una vez lo trabajamos aquí, pero vamos a volver sobre ella luego, y lo anterior, pues digamos, ya le vamos a ir dando como el lugar para comprender la concepción de la ética de Lacan en esta época de su enseñanza. Pero quería pues como traer esto y de una vez los invito a que trabajemos la lección 22 que se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica, que podría ser la última, o sea, hacer de verdad un recorrido de atrás para adelante. Esa es la lección del 22 de junio de 1960. Esa la trabajaremos dentro de 15 días, que sería el 13 de marzo. Bueno, muy bien. Entonces, quería plantear esto en esta lógica porque creo que ahí, bueno, es a mi modo de leerlo, que entiendo la ubicación que Lacan le va a dar al seminario sobre la ética del psicoanálisis en las coordenadas de la experiencia analítica, la interpretación, la transferencia, quién analiza y esa fórmula fundamental, tomar el deseo a la letra. Luego lo vamos a leer, nos vamos a detener un poco cuando veamos esa lección, porque la vamos a leer un poco también en contrapunto con ese enganche que Lacan hace en relación con la dirección de la cura. Bueno, teniendo en consideración esta relación entre la ética del psicoanálisis y la formación del analista, retomo los párrafos finales de la reseña de enseñanza sobre el seminario 7, en la cual Lacan vuelve sobre la función del analista, la cual puede operar si ha recibido de su propio análisis la opción de desprender de su deseo los ideales que lo retienen en las falsas vías. Para quienes no saben, un pequeño paréntesis, algunos de los seminarios de Lacan, después de muerto Lacan, creo, Miller encontró unos textos en manuscrito, que eran los que se fueron publicando como reseñas de enseñanza.
por ejemplo, hay dos que son muy importantes para lo que haremos aquí, que son la reseña de enseñanza del seminario 7. Son muy complejas, porque en realidad no es una síntesis del seminario, entonces son muy complejas. Y la otra, la reseña de enseñanza sobre el acto analítico, que ya la comentamos en algún momento el año pasado en el seminario, pero creo que nunca se vuelve ahí de la misma manera. Es una mina, decía Colette Soler en esta conferencia que dictó en Valencia, es decir, la reseña de enseñanza del acto analítico es una mina, es decir, siempre que uno entra encuentra una riqueza nueva. Entonces voy a citar cómo termina Lacan la reseña de enseñanza del seminario 7. Dice, pareciera, sin embargo, que la función del analista tiende a sofocar este beneficio didáctico, si es que didáctico, es decir, si el análisis le enseñó, digámoslo en principio así, si le enseñó algo que implique una manera posible de desprender de su deseo los ideales que lo retienen en las falsas vías. Entonces dice, pareciera, sin embargo, que la función del analista tiende a sofocar este beneficio didáctico, si es que lo ha obtenido, ya que puede muy bien faltarle para identificarse con su analista, que puede muy bien haberse depuesto. Definamos aquí qué sería de un analista en la estacada de la ética que lo supone, en lo que se repite obstinadamente como mira de su bien. Olfateó que hay algo que no puede evitar y que eso es lo real por volver al mismo lugar. Entonces, esta es la definición que da Lacan como de la función, la dimensión ética del acto analítico, pero miren que no dice eso es lo que el analista hace. Dice, habrá que ver si su propio análisis le ha enseñado o no. Por eso la otra referencia que dice, nada impide que él vuelva a entrar en la pendiente del terapeuta. O nada impide que él vuelva a entrar en la dimensión también lo leí la vez pasada, en relación a las metas morales del análisis, las paradojas de la ética, que es otra de las lecciones en que él dice que toda tentativa de hacer que el sujeto alcance los ideales, que él llamó los ideales analíticos al principio, él dice, es siempre es siempre algo, lo voy a leer literalmente, que lo puedo parafrasear, pero lo quiero leer directamente. Dice, promover en la ordenanza del análisis la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar una moralización racionalizante, que sería la vertiente del psicoterapeuta. Incluso dice un poco aquí Lacan algo que lo podemos comentar enseguida, es el identificarse con su analista. Asimismo, apuntar al logro de lo que se llama el estadio genital, la maduración de la tendencia y el objeto, que daría la medida de una relación justa con lo real, entraña ciertamente cierta implicación moral. La perspectiva teórica y práctica de nuestra acción debe reducirse al ideal de una armonización psicológica. Recuerden que la vez pasada decíamos, en otra cita de Lacan también del seminario, es decir, que tomar esa vía es siempre del orden de una estafa. Prometer el bien soberano, prometer que se pueden alcanzar los ideales, etcétera, siempre entraña algo del orden de una estafa. Después trabajamos directamente esa lección. Entonces,
pensemos un poquito más sobre esto que Lacan nos plantea aquí, porque saben que decir que si es que no hubo una identificación a su analista, que puede muy bien haberse depuesto en la dirección de la cura, precisamente que es el escrito al que Lacan nos remite en las últimas 3 lecciones del seminario 7, eh, Lacan cuestiona, digamos, la posición de los analistas de la IPA, en ese sentido que tiene como modelo a los postfreudianos, podemos decir un poquito más al respecto, es que tienen como propuesta de formación del analista la identificación con su analista. ¿Cierto? Recuerden que este es un asunto como fundamental y Lacan lo va a cuestionar eh, formalmente en esta reflexión que nos va a traer con respecto a este seminario. Entonces, volvamos sobre esa última definición que dice, definamos aquí qué sería de un analista en la estacada de la ética que lo supone, en lo que se repite obstinadamente como la mira de su bien. ¿Se lo enseñó o no se lo enseñó su propio análisis? Que el bien soberano no existe, que no solamente él no lo tiene, sino que el bien soberano, él no existe. Se lo enseñó o no el análisis, porque creo que es ahí donde él nos va a plantear el problema aquí. Olfateó que hay algo que no puede evitar y que eso es lo real por volver al mismo lugar. Bueno, hasta ahí está la cita, digamos, la referencia que nos trae Lacan en las coordenadas pues de este como comentario inicial que traigo en relación al seminario 7. Bueno, quería como plantearles un poco también cuáles son los textos que están justamente escritos por Lacan en el contexto del seminario 7, que creo que nos pueden ayudar a pensar. Se los voy solamente a reseñar para que pasemos a, veo que el tiempo se me está agotando para que podamos comentar algo. Hay otros textos que son justamente este año 59-60, es un año muy fecundo en la enseñanza de Lacan. Está, por ejemplo, el de la dirección de la cura, por supuesto, que aunque precede, es el mismo el que nos invita a retomarlo para la parte final del seminario. Está un texto, son escritos, la mayoría se llama Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina. Es un congreso que se produjo en Ámsterdam en 1960. Está el otro texto, que es Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Este texto representa la comunicación en el Congreso de Royamont bajo los auspicios del Coloquio Filosófico Internacional que fue invitado por Jean Wall. Y lo que quiero destacar de la importancia de tener ese seminario, perdón, ese escrito como referencia para las lecturas que haremos de este seminario, es que en él Lacan construye, viene en el seminario 5, el seminario 6, y el escrito es todo dedicado al grafo del deseo. Vamos a ver que en el seminario 7 Lacan va a referirse como a 2 dimensiones topológicas. No es la topología de los topólogos del final de la enseñanza, pero Lacan lo llama topología. Una que concierne el agujero central de nuestro ser y la otra que llama nuestra topología el grafo del deseo. ¿Cierto? Me parece que allí es importante poder entender cómo Lacan lo va a plantear en el seminario 7, que alcanzará el estatuto de la topología que le sirve de soporte para dar cuenta de la relación del sujeto con el deseo y particularmente del analista con el deseo.
Hay otro texto que es muy importante, también es un escrito, que todos estos están publicados en los escritos, Posición del Inconsciente. En el Congreso de Bonneval, Lacan es invitado a ese congreso por Henri Ey, su compañero de la universidad. Bueno, está la reseña de enseñanza, que ya les hice un comentario sobre ella. Es muy compleja, pero espero que también podamos verla para seguir el matiz de lo que Lacan dice sobre la posición del analista y su acto en ella. Y está el del triep de Freud y del deseo del analista. Ese texto no es del 60, ese texto se publicó en el 64, pero es un texto en el que Lacan va a dar una función muy importante al deseo del analista, tal como él mismo lo había planteado en el seminario 7. Bueno, entonces, bueno, ya voy a terminar con una lecturita corta, pero se les mandó a ustedes el texto. Yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer el texto de Colette Soler que se llama Ética, ¿cierto? Ya vamos a leer un apartado. Ahora les digo cuáles van a ser las 3 lecciones que vamos a comentar en este semestre. Les vamos a dedicar el semestre a las 3 lecciones. Digamos, está la parte última que se llama, esa la vamos a comentar más brevemente, pero después les explico un poco por qué, que son las referidas espérenme, a la esencia de la tragedia, que es el comentario que hace Lacan sobre Antígona. Antígona y el héroe trágico, en el que yo alguna vez lo planteé aquí en este seminario, sigo sosteniendo como la hipótesis de que Lacan, leyendo Antígona y a los héroes trágicos, está hablando justamente del analista. Y diría que en lo más esencial de la formación del analista. Bueno, esa es una. Esa es una parte, son 3 lecciones, pero las vamos a comentar de alguna manera luego. Y luego vienen las que sí son la parte final del seminario, que están tituladas, ustedes saben que los títulos no los pone Lacan, y menos este que no lo publicó él, sino están titulados por Miller, pero me parece que es una buena orientación la elección que él hizo, la dimensión trágica de la experiencia analítica. Así está titulada la parte que vamos a trabajar. La última, la lección 22 se llama La demanda de felicidad y la promesa analítica. Ya enuncié un poco respecto de ella. Luego viene otra que se llama Las metas morales del psicoanálisis. Y luego la última se llama Las paradojas de la ética o Has actuado en conformidad con tu deseo. Es muy interesante. Yo, a mi modo de, digamos, yo este seminario, como pueden ver, lo he leído y trabajado mucho. Me parece que es un seminario extraordinario, además bello, pero es muy interesante todo el problema que Lacan nos va a traer al final, en estas últimas lecciones. Esta que se llama Las paradojas de la ética o Has obrado en conformidad con tu deseo, la trabajaremos más adelante, es en la que Lacan retoma todo su recorrido sobre los héroes trágicos para hablar del analista. Bueno, yo voy como a tratar de que podamos hacer un trabajo como muy asiduo en la lectura del seminario y podamos extraer de allí lo que nos enseña para el propósito que tenemos en este seminario. Bueno, entonces voy a concluir leyendo algunos parrafitos solamente del texto de Colette Soler que les enviamos en la invitación a este encuentro,
Es muy interesante y también el video. Yo espero que lo hayan podido ver. Si no lo han visto, hay que leerlo. Yo creo que es un trabajo que hace Colette Soler muy interesante. Es una conferencia de hace 15 días y es precisamente sobre la ética del psicoanálisis, que dice explícitamente la ética del psicoanálisis es la teoría, es la praxis de su teoría. Bueno, y ese texto que se les mandó es la presentación que hizo Colette Soler al seminario que se va al encuentro, a la cita internacional que se va a realizar en Sao Paulo en el 2026, que se tituló precisamente La ética del psicoanálisis y las otras. Las otras seguramente no va a referirse demasiado a la aristotélica, a la kantiana, a la sadiana, a todas esas otras, porque ya parte de un principio y que es una definición que va a dar Lacan posterior en los 74, en el año 74, en el Atto Londra ha dicho cuando dice que hay una ética relativa al discurso. ¿Cierto? Entonces ella introduce, obviamente, la ética relativa al discurso analítico, que es el que específicamente me interesa en este seminario, pero está una ética relativa al discurso del amo, al discurso de la histeria, al discurso de la universidad, que serían los cuatro discursos específicamente de Lacan, y estará por preguntarse si el pseudodiscurso del capitalismo admite una reflexión sobre la ética también. Entonces, termino pues con algunos parrafitos que elegí, dos específicamente. Ella dice, la ética psicoanalítica es la ética que, identificada o no, guía el acto psicoanalítico en el día a día del psicoanálisis cuando hay psicoanálisis. Eso ya me parece que es muy interesante pensar, es que no siempre que se va donde un analista se está en análisis. Y que llamarse analista no significa necesariamente que el acto se realice el acto analítico. Lo que tiene en común con la ética de nuestro tiempo es que es opcional, no es para todos, requiere un deseo específico, nuevo, el deseo dicho por Lacan del analista. Este deseo no es menos indecible que cualquier otro, pero es un deseo de excepción. Recuerden que lo habíamos leído con el seminario, es un deseo advertido, es un deseo que no puede pedir lo imposible. Ella dice, es un deseo de excepción, cuyo concepto está aún por precisar, porque, contrariamente a lo que vectoriza cada deseo individual, no es vehiculado ni por la cadena significante de un yo, ni por el objeto al que se engancha, y sin embargo es él quien causa el deseo analizante. Esta ética del deseo, que se opone a los imperativos de la voz fuerte del superyo y cuyo camino o avenida, en el término de Lacan, sigue el de la demanda. Lacan la describe en la dirección del tratamiento, en la dirección de la cura, como una ética del silencio. Una ética convertida en silencio por el hecho de que el deseo, incompatible con la palabra, es indecible. Me parece que aquí, precisamente en esta definición que ya da, reencuentro un poco lo que discutíamos el jueves pasado sobre si este deseo es o no un deseo metonímico. Creo que efectivamente no, ¿cierto? Porque es el deseo que implica el acto. Entonces, el otro párrafo que tengo, la ética del acto, es decir, de lo que opera, viene de ahí. Presupone que este deseo y este silencio, pero no está orientado por ellos, ya que solo la demanda
presupone, perdonen, me corrijo porque es muy importante no dejar el malentendido, presupone este deseo y este silencio. Porque Lacana en una respuesta a Daniel Lagache dice, se anuncia una ética, viene una ética anunciada en el silencio, creo que es la descripción que tiene. Entonces dice, presupone este deseo y este silencio, pero no orientada por ellos, ya que solo la demanda que hay que interpretar puede decir su objeto. El analista opera cuando no piensa, y lo que no piensa es el objeto A, en la medida en que se sostiene en la lógica pura. La de los cuantificadores, en consecuencia, en la ética que se inaugura con el acto, uno nuevo, pues, la lógica comanda. Bueno, hasta ahí traigo como parte del texto de Colette Soler, lo tengo aquí también abierto por si quieren que comentemos algo más con respecto a la definición que ella plantea, pero me parece que viene muy bien porque nos permite al mismo tiempo seguir como en el debate de la preparación del encuentro en Sao Paulo, que es vamos a estar 2 años trabajando sobre la ética y específicamente la ética del analista, tal como pues ella misma lo destaca. Bueno, yo creo que puedo dejar aquí por hoy el trabajo como de apertura que me propongo. Les recuerdo, antes de que nos despidamos, es que nos volvemos a ver el 13 de marzo, porque vamos a seguir trabajando segundo y cuarto jueves de cada mes. Nos vemos el 13 de marzo y nuestra primera tarea para ese día, los invito es a leer la lección que se llama la demanda de felicidad y la promesa analítica. Bueno, si hay preguntas, comentarios. Clara, en el chat hay preguntas de Pascual Cosio. Él, si gusta, puede abrir su micrófono para hacer la pregunta. Pues escribe en el chat. Hola, hola, buenas noches. Ajá, sí. Hola, Denise. Bueno, un gusto escucharte, Denise. Eh, Tengo de pronto una inquietud. Estuve de pronto revisando algo sobre Milet y Milet nombra también dos situaciones sobre la posibilidad de que haya un análisis. Y es que el síntoma que se nos presenta en el analizante sea posible de interpretar para el psicoanálisis, o sea, que haya un síntoma puesto en el discurso de la posibilidad del psicoanálisis. Y otro que nombra es la posibilidad de que ese analizante pueda interpretar o hacer lecturas también del inconsciente, no interpretar, sino hacer lecturas de lo inconsciente. Me gustaría de pronto tener como una relación con esos tres hechos que tú nombras al inicio, que era como la novia más linda del mundo, fue de pronto la frase que me queda más clara con estas dos posiciones que también plantea Miller. Sí, que son la una referida al síntoma, habla de los síntomas en el marco de un análisis y me puede repetir la otra porque la otra era respecto de que el analizante pueda decir algo o descifrar algo sobre el síntoma. Es lo que te entiendo. Sí, justamente, ¿cuáles son esos síntomas en este momento, en esta actualidad, que pueden entrar en el discurso del psicoanálisis? Y también de qué manera se pueden hacer lecturas desde la posición de ser analizante. Bueno, mira, Pascual, en primer lugar te aclaro, yo me llamo Clara Cecilia Mesa, soy la responsable del seminario, pero tenemos allí el nombre de Denis en la pantalla. Qué pena. No, no es un problema. Bueno, mira, yo te quisiera dar una respuesta a esa pregunta porque ahorita cuando introduces
Cuando la reformulas, introduces un problema adicional y es sobre los síntomas contemporáneos, cuáles pueden entrar en el análisis. Yo te quiero dar una respuesta directa con nuestro seminario, te lo propongo para leerlo. En la página 9 y en la página 10 del seminario 7 los invito a todos a que consigan el seminario, como sea, porque lo vamos a tener que trabajar mucho. Pero mira, Pascual, Lacan dice que lo que él sitúa bajo el término de ética se agrupa lo que nos permitirá más que cualquier otro ámbito poner a prueba las categorías freudianas, específicamente sobre el deseo, para poner a prueba, para poner a prueba las categorías freudianas, él dice en relación a algo muy general y algo muy particular. Efectivamente, cuando Lacan se refiere a algo muy general, se refiere a que algo del mundo en el cual habitamos tiene efectos sobre la subjetividad. Y no sé si eso es parte de lo que podríamos pensar como los síntomas de nuestro tiempo, si pueden o no entrar en análisis. Ese es un asunto que yo no pondría en cuestión, justamente ¿por qué? Porque no es si los síntomas o el sujeto están o no en condiciones de entrar en análisis, sino si hay o no un deseo de analista que hace posible que ese síntoma pueda ser tramitado a través del análisis. Digo eso para empezar. Obviamente es un tema que puede desarrollarse mucho más. Eso dice Lacan, algo que es a la vez muy general y dice que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, es decir, los efectos de nuestro tiempo sobre la subjetividad. Pero para la otra parte de tu pregunta, te remito también al seminario en el que Lacan dice algo al mismo tiempo muy particular, y dice, al igual que nuestro trabajo cotidiano, a saber, la manera en que debemos responder en nuestra experiencia a lo que les enseñé a articular como una demanda. Recuerden que Collet-Soler trae esa referencia también de que lo que el analista recibe es la demanda, no el síntoma, sino la demanda específicamente. La demanda del enfermo a la cual nuestra respuesta da su exacta significación. Después vamos a trabajar un poco más eso, una respuesta cuya disciplina debemos conservar severamente para impedir que se adultere el sentido en suma profundamente inconsciente de esa demanda. Y luego dice, al hablar de la ética del psicoanálisis, ¿cierto? Es decir, porque la pregunta de él es, ¿a qué llamamos la ética del psicoanálisis? ¿Qué vamos a situar bajo el término ética del psicoanálisis? Y de entrada, yo diría, me permito como responderte directamente con el texto de Lacan, es esa. Es si el analista está o no en posición de responder y cómo a la demanda que se le hace todos los días, ¿cierto? O sea, Lacan no va, digamos, si hiciéramos un poco un parafraseo con las éticas tradicionales, la ética del psicoanálisis es una razón práctica, es decir, es del orden de la experiencia. ¿Cierto? No es del orden de la razón pura, no es una reflexión sobre el bien soberano, no es una reflexión, sino es una experiencia, es la práctica de cada día del analista. Y creo que Lacan, mira, te vuelvo y te leo, está en la página 10, dice, por el otro lado, al igual que nuestro trabajo cotidiano, es del orden de la experiencia cotidiana, la manera en que debemos responder en nuestra experiencia a lo que les enseñé a articular como una demanda. La demanda del enfermo, cuya disciplina debemos conservar severamente para impedir que se adultere el sentido. En suma, profundamente inconsciente de esa demanda. Yo creo que es una definición ya bastante compleja. Digamos, para empezar, si tomamos la dimensión del síntoma al que tú te referías, esta disciplina
que nos propone Lacan, que es una disciplina ética, y es poder interrogar el deseo que está más allá de esa demanda. Y él lo define, adultera el sentido, en suma, profundamente inconsciente de esa demanda. Es decir, que el sujeto no sabe lo que pide. Sufre, pero no conoce la causa de su sufrimiento. Demanda, pero no sabe lo que demanda. Y ahí yo volvería como al principio de mi respuesta, me dirás qué piensas de la respuesta, es justamente que la dimensión ética tiene que ver es con eso, con la respuesta del analista eh, en la experiencia cotidiana, ¿cierto? Respecto de lo que se le pide. 9:10 es en donde Lacan hace la introducción del seminario y donde se intenta responder a qué llamamos la ética del psicoanálisis. Y es muy interesante porque aunque da unos rodeos muy amplios, en el resto del seminario es claro que él introduce muy bien en el principio que la ética del psicoanálisis implica la respuesta del analista a la demanda que se le dirige cada día en su experiencia cotidiana. Bueno, Pascual, ¿qué piensas de la respuesta? No sé si habrá otra pregunta. Muchas gracias, Clara. Me aclaraste de pronto ese tema. Ok, bueno, Pascual, muchas gracias a ti. Lara, Eh, yo no iba a hacer preguntas, sino comentario. bueno, tenemos también, está Gloria Gómez y tenemos una pregunta aquí en la sala de Libardo. Sí, adelante. ¿Yo? ¿Arranco yo? No sé. Ah, Sí. como quieran, o Libardo que está ya presencial, primero, como quieran. No sé en qué orden pidieron la palabra. Yo creo que estaban primero los de allí. Ligia, si quieres haces tu comentario y luego Gloria y pasamos a la pregunta de Libardo. Bueno, Ligia, adelante. Tienes el micrófono apagado. Sí, que me parece no es ninguna pregunta, es comentario, que me parece muy interesante que se sitúe la dimensión trágica al final del seminario. Entonces, cuando nos propones leer la demanda de felicidad y la promesa analítica, las metas morales del psicoanálisis y las paradojas de la ética, no puede ser sin la dimensión trágica que nos plantea, que anticipa, digamos, la presentación de las 3 lecciones. O sea, no sin leer, hacer esa lectura, no sin esa dimensión trágica. Okay. Bueno, gracias, Ligia. Gloria. Bueno, hola, buenas noches. Yo quería como volver a esta parte del texto de Coleg Soler que tú referiste hace un momento, por donde empieza hablando pues de que recordando lo de Lacan, ¿no? Que la ética es relativa al discurso y entonces nos dice pues estaría entonces la ética del discurso del amo, la histérica y el universitario. Y quisiera decir algo como a propósito, bueno, enseguida dice que hay que añadir la de los lazos del tiempo de nuestro tiempo, o sea, la ética de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Que tú referiste, que pues ahí está yo creo que por desarrollarse eh, este punto. Y recuerda a ella cuál es nuestro tiempo, o sea, cómo con Lacan pensar nuestro tiempo, dice, cuando el objeto del psicoanálisis, el objeto A de Lacan, se encuentra ahora en el cenit social, del que ha eclipsado al significante amo, en beneficio de lazos mediados únicamente por el objeto, lazos que son individualmente electivos, opcionales y por lo tanto tan precarios como los gustos de cada uno, lo que no impide que acaben siendo asumidos en masa
en la medida en que el mismo objeto se convierte en un factor común para todos. Entonces, ahí está anunciando, pues, cuál sería la ética relativa a ese discurso contemporáneo. Ella en otros, ya en otras elaboraciones ha hablado de la época nuestra como una época narcínica y ha referido una ética, la ética narcínica del discurso contemporáneo. Entonces quería como traer eso. Y por otro lado, hay algo que para mí pues queda ahí como enigmático y es en ese segundo párrafo, cuando dice que la ética, que tiene la ética del psicoanálisis, tiene en común con la ética del psicoanálisis, la ética de la época, tiene en común con la ética del psicoanálisis, que es opcional, no es para todos, requiere un deseo específico, pero yo me he quedado pensando, mm, ¿por qué dice ella que es opcional en la época? Me queda más claro que es opcional en el psicoanálisis porque requiere de un deseo específico, pero tengo ahí como la pregunta a qué pueda referir cuando dice que es opcional para la época. Entonces quería como hacer ese comentario. Yo no sé, Clara, si tú tendrías algo pues, para decir a ese respecto. Realmente no tengo como claro ella porque lo piensa como opcional, porque precisamente en el párrafo anterior ella dice que justamente lo que hace el discurso de nuestro tiempo, no lo llama el discurso capitalista, pero dice que lo que hace es que hace la oferta de un objeto que se puede terminar convirtiendo en un factor común para muchos. Ella no dice para todos, ¿cierto? Pero se me ocurre que puede tener una variante que no la veo explícita en el texto, y es que en otros textos en los que ella habla sobre el discurso capitalista, ella remite eh, a la crítica del gusto en Kant, y ella habla de las profundidades del gusto. Y al referirse a las profundidades del gusto, que sería algo que es de la elección de lo más singular de cada uno, es decir, de algo que toca como los confines del goce del uno por uno. Pero realmente estoy intentando aportar una interpretación porque justamente a mí también me dejó pensando, entre otras cosas, porque está escrita en negrilla. Y yo no sé si o sea, la ética del psicoanálisis es opcional, sin duda. No es para todos, sin duda. No estaría segura que la del discurso contemporáneo lo encierre, pero yo también tengo esa misma pregunta y no se me ocurre más que esa respuesta. No sé si alguien tiene otra idea para pensarla. Y no sé si tú tuviste alguna. ¿Se te ocurrió alguna idea? No, no, es más, me queda la pregunta, por eso decía, para mí queda claro que es opcional en el psicoanálisis, pero no opcional en la época, porque ella dice que se parece porque son opcionales y tú lo remarcas, está en negrilla, es la única palabra de ese texto que está en negrilla, opcional. No, estoy en la mera pregunta, no tengo pistas. Sí, yo diría porque él lo tomaría en esa vía, porque precisamente yo no creo que el discurso capitalista realmente sea un discurso homogenizante, ni sea un discurso para todos, ni la oferta del objeto, porque mira que precisamente lo que dice más arriba es que el lazo de nuestro tiempo es de cada uno con el objeto. Ahí yo diría que hay algo del orden del optativo, del opcional. Quizás por ahí, y cierro con esto, están también lo que ella ha desarrollado sobre el apalabrado y no apalabrado, todo apalabrado el discurso. Esta parte de no todo apalabrado al discurso contemporáneo que refiere a eso, o sea, está
hay un punto donde finalmente el sujeto de nuestro tiempo no se pliega completamente al discurso y que hay un chance, hay una opción de hacerle la contra al discurso capitalista, porque el sujeto no se apalabra todo. Era eso. De acuerdo, gracias, Gloria. Libardo. Buenas noches. Muchas gracias. Pues, no sé si será una pregunta, lo expreso más como una sensación, ¿cierto? Si existe ese riesgo en el analista que ha sido planteado y pronto el riesgo de que ceda en su deseo, ¿cierto? No hay garantía que le impide que ceda, nada. Entonces, ¿qué diremos del analizante? Está en esa misma incertidumbre, en esa misma eh, complejidad. Por eso es una pregunta, pero lo expreso más como una sensación. Gracias. Bueno, ¿vas en esa misma vía? Bueno, entonces pensemos algo como sobre esto. Em, de hecho, luego lo vamos a ver junto con la lección final. Es decir, lo que vamos a hacer es leer algunas de las, o sea, vamos a leer las lecciones finales, pero de ellas vamos a leer algo vamos a encontrar en qué otro momento del texto Lacan trata estos problemas. Entonces, cuando habla de la moralización racionalizante, que es ahí donde dice, es ahí donde el analista cede en su deseo, ¿cierto? Es decir, cuando en la dirección de la cura, digamos, para leer la dirección de la cura con el ceder o no en el deseo, sería convertirse en un director de conciencia, que Lacan es tan explícito en la dirección de la cura, en decir, él dirige la cura, pero no dirige al paciente. Pero ¿qué le puede prometer? ¿Cierto? Entonces, el ceder en el deseo, pero lo que el paciente, ¿qué demanda el paciente? Lacan dice, no nos demanda en el final del análisis. O sea, nadie va a, no quieren, ese no es lo que nos piden. Entre otras cosas porque Lacan dice, el que va a pedir un final de análisis no sabe a lo que se expone, ¿no? No es eso lo que pide, pide la felicidad. Él siempre está esperando una respuesta que va en la vía del apaciguamiento del síntoma, de resolver las fisuras, todas las que conciernen a su existencia, que Lacan las enuncia de la siguiente manera: el ideal del amor humano, o sea, la completud, la maduración genital, hacer existir la proporción sexual. Dice la autenticidad, es decir, poder salir de su vacilación del quién soy. Y la otra se llama el de la no dependencia, ¿cierto? Es decir, la autonomía. Lacan los lee así, como si fueran realmente eso lo que nos piden, no el alivio del síntoma, sino que lo que nos piden realmente es la felicidad por esas tres vías. Y entonces el analizante es eso lo que pide. Ahora, es el deseo del analista lo que implica que se vaya más allá de eso, más allá de la respuesta terapéutica, más allá de la respuesta que puede tener un efecto de apaciguamiento. Por eso dice el ser, por eso decía ahorita, el ser para la muerte es el ser para la castración. Es con eso con lo que el analista sabe que no puede prometer lo que el otro le pide. Entonces, me parece muy interesante tu pregunta porque es como si el analista puede muy fácilmente, lo dice la caja en las diferentes citas que trajimos, ceder en el deseo del analista, prometer la felicidad. No sé si el paciente estará contento o no si le hacen esta promesa, pero es un llamado. Yo creo que este seminario
Es un llamado todo el tiempo. Después vamos a leer toda una serie de preguntas que Lacan le dirige a los analizantes, perdón, a los analistas. Es todo un llamado al analista para que se sitúe en el lugar de una respuesta que no sea una estafa, en una respuesta que no engañe esa demanda realizada por el analizante. Por eso lo decíamos en la vez pasada. Él dice, tal vez nuestro deseo es un no deseo de curar, que sería contrario a la demanda de curación que hace el paciente. Él dice, ¿de qué los quieren curar? Pero está preguntándole es a los analistas. O sea, no le está diciendo al paciente usted de qué se quiere curar. Le dice al analista usted de qué los quiere curar. Le están pidiendo el final del análisis, no nos vienen a pedir el final del análisis. Y luego vamos a trabajar como todas esas preguntas que Lacan le hace a los analistas para mantenerlos despiertos, es decir, para hacer responder desde otro lugar que no es esta vía de la moralización racionalizante, que es como lo llama en la última de las lecciones. Espérate, primero, pues a ver. Bueno, Clara, en primer lugar, pues agradecerte como por la exposición. Yo tengo como tres preguntas con relación al texto de Colette Soler y lo que tú nos presentaste. Entonces, la primera es que cuando ella dice que es un deseo de excepción, dice que a diferencia del deseo individual, no es vehiculizado ni por la cadena significante de un yo, ni por el objeto al que engancha. Entonces, quisiera preguntar si no es vehiculizado por eso, ¿es vehiculizado por qué? Esa es como la primera pregunta. La segunda, con relación a lo que desarrolla en ese mismo párrafo, pero al final, donde dice que pues la ética del deseo es una ética del silencio. Dice que es un deseo incompatible con la palabra y es indecible. Si esto se relaciona con lo que tú nombrabas como un deseo advertido que apunta a lo real, y si es precisamente al apuntar a lo real que se torna silencioso, que no hay palabra pues como para nombrarlo. Y con relación a esta, quisiera preguntar si esto tiene que ver con que al final del análisis pueda advenir o no ese deseo de ser analista, precisamente como cernir algo ya más por la vía de eso real, no tanto de lo simbólico, que de pronto se va acotando un poco al final del análisis. ¿Tú vas en esa vía, Jade? Bueno, pero formula tú tu pregunta. Lo que yo quiero saber es si respondo una por una o los escucho a los dos primero. De pronto tal vez no es tan elaborada, pero es algo que me inquieta y es ese tema del fin de análisis, porque el analista no promete pues la felicidad, porque podría ser un pseudoanálisis, digámoslo así. Y en ese orden de ideas, ¿cómo garantizar que haya ese fin de análisis? ¿Eso de alguna manera está relacionado con el pase o ahí cómo garantizamos esa parte? ¿O es porque es regular ese tema del fin de análisis y que sí se logre ese proceso? Bueno. Luz Adriana, tengo la impresión de que tus preguntas no son distintas. Casi yo diría que la última pregunta responde las dos anteriores. Pero a ver, cuando ella dice es un deseo de excepción, que por eso yo les señalaba las otras definiciones de Lacan, ¿cierto? El deseo advertido, el deseo inédito, también lo dice Lacan. En otro tiempo lo definió como un deseo puro en el sentido de que es un deseo que no depende del otro, ¿cierto? Después dice no es puro por otras razones, pero por un tiempo lo que Lacan está tratando de decir precisamente en distintos momentos además es que el deseo del analista es un deseo que no tiene la misma lógica del deseo que tenemos como sujeto
en nuestra vida cotidiana. Que les decía también ahorita que en el texto que les remití también, el del TRIEP de Freud y el deseo del analista, Lacan dice, y no sé si eso me ayuda a responderle también a Jader, es finalmente lo único que opera, que hace operar un análisis es el deseo del analista. O sea, que ese deseo, que es un deseo que apunta a lo real, es un deseo advertido ¿en qué sentido? En el sentido de lo que leeremos en la próxima vez, de que el bien que se le demanda, el analista sabe, primero, que él no lo tiene, segundo, que no existe. Ahora, ¿cómo se adquiere ese saber? Digámoslo así. Dice Lacan, por haber llevado hasta el final su análisis. Sabe que el bien que se le demanda no solamente él no lo tiene, él no tiene con qué responder a esa demanda, sino que además no existe. Y él da como una cierta pista para ver si la encuentro así muy rápido de lo que dice Lacan, por qué haber llevado hasta el final el análisis es lo que le permite saber. Él dice en la página 357, siempre vayamos a las páginas para que se pueda ir a consultar más adelante. Él está comentando el texto de Freud, Análisis Terminable e Interminable. Nos dice que en último término, la aspiración del paciente se quiebra en una nostalgia irreductible en torno al hecho de que en modo alguno podría ser el falo y que por no serlo, solo podría tenerlo en el caso de la mujer con la condición, bueno, de la envidia fálica, etc. Y en el hombre de la castración. Dice, esto es lo que conviene recordar. En el momento en que el analista se encuentra en posición de responder a quien le demanda la felicidad. La cuestión del soberano bien se plantea ancestralmente para el hombre, pero él, el analista, sabe que esta cuestión es una cuestión cerrada. No solamente lo que se le demanda, el soberano bien, por eso su oposición, digamos, a la ilusión platónica y aristotélica del bien soberano, el bien soberano, él no lo tiene, perdón, sí, sin duda, él no lo tiene, pues es decir, ese sin duda me parece que es clave, ¿cierto? Es decir, que nos crea que tiene con qué responder a esa demanda, sin duda, sino que además sabe que no existe. Haber llevado a su término, porque aquí vamos un poquito como a la pregunta, ¿cierto? A la otra de tus preguntas, haber llevado a su término un análisis no es más que haber encontrado ese límite en el que se plantea toda la problemática del deseo. Y bueno, lo dice, lo leeremos muchas veces, dice, la novedad del análisis es que esta problemática sea central para todo acceso a una realización cualquiera de sí mismo, sin duda. En el camino de esa gravitación, es decir, en el recorrido que debió haber hecho en el análisis, el sujeto encontrará muchos bienes. Todo el bien que él puede hacer. Pero no olvidemos lo que sabemos muy bien porque lo decimos todos los días del modo más claro. Solo lo encontrará extrayendo a cada instante de su querer los falsos bienes. O sea que el recorrido del análisis es eso. Extraer de su querer, quiere o no quiere lo que pide. Y finalmente, lo que Lacan dice es que se trata es de ese querer se le puedan extraer los falsos bienes. El resultado es el deseo. Solo lo encontrará extrayendo a cada instante de su querer los falsos bienes, al agotar no solamente la vanidad de sus demandas, o sea que lo que ha pedido no lo quiere, es vano, etcétera. En la medida en que todas son siempre para nosotros demandas regresivas, sino también la vanidad de sus dones. Es decir, toda su generosidad, todo lo que él cree que tiene para dar, lo que muestra el análisis precisamente es que todo lo que pide y que todo lo que ha ofrecido es vano,
Ese es lo que él dice, es extraer de su querer los falsos bienes. Pero esta es una definición del análisis, de la trayectoria del análisis para Lacan. Esa sería esa sería pues la trayectoria. Es la página 357. Ahora, a la 357. Señor del Seminario de la Ética. Sí. Ahora, hay una parte final de la pregunta de Luz Adriana, la de Hader, es que pues no quiero dar una respuesta tautológica, pero bueno, eso es ya una denegación. Voy a dar una respuesta tautológica. Es decir, la pregunta es, ¿qué garantiza eso? ¿Qué garantiza que eso se pueda hacer así? El deseo del analista. Es decir, que haya analista. Porque miren que Collet-Soler, ¿cómo es que lo dice? En el psicoanálisis, cuando hay análisis. O sea, que esa es una condición contingente que puede o no darse. Y por eso Lacan dice, siempre en el juicio final, será, no sé si el pase, en el juicio final nos preguntarán, ¿has obrado en conformidad con el deseo? Pero con el deseo del analista, con el deseo que habita la acción del analista. También vamos a trabajar esa definición que da Lacan. ¿Puede o no haber analista? Eso lo sabemos casi desde el principio de este seminario. Puede haber terapeuta orientado psicoanalíticamente, que yo nunca he sabido bien qué es eso, pero analista ni por asomo. Sigamos el recorrido, sigamos porque nunca se sabe exactamente. Pero sí, vos tocabas un punto esencial y es la función del pase es cuál. En todo caso, lo sabemos porque también lo hemos dicho muchas veces y lo hemos leído muchas veces, el analista no existe. No hay el universal del analista, como la mujer no existe, como la proporción sexual no existe, es decir, no hay un universal. No tenemos el analista tipo, no tenemos cierto, es decir, el perfil del analista. Por eso, autorizarse como analista no es un asunto simple. No es decir, yo soy analista. Hay que responder de esa elección. Pero bueno, no sé, creo que es justamente lo que vamos a trabajar. Y a mí me parece muy interesante que lo que ya hemos dado un poco por sentado en las elaboraciones anteriores, las podamos ver fundamentadas en este seminario. Que sin duda la ética del psicoanálisis es la ética del analista. Bueno, ¿tenemos alguien más, Sandra? Y creo que esa podría ser la última pregunta para terminar. Claro, hay una antes de Juan José en el chat. Escribió, si él gusta puede abrir su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, pero ya le dimos la palabra a Sandra, entonces escuchamos a Sandra, ¿te parece? Y luego... Buenas noches, Clara, buenas noches a todos. Quiero leer un párrafo que transcribí de la conferencia que nos compartieron de Collet-Soler para formularte un par de preguntas. Dice, pero respecto a la escuela, la intención de Lacan era claramente legible en el acto de fundación. No había ninguna duda a quién quería leerlo. Se trataba, lo repetimos, de la formación del analista. Pero cuidado, el analista doble, como dice Lacan. El analista que por una parte actúa en la cura analítica y por otra parte el analista que piensa lo que hace en el psicoanálisis, que piensa o intenta pensar el psicoanálisis. Entonces Lacan lo formuló así, el analista doble,
Y en el acta de fundación se presenta esta división del papel de un analista, de la función de un analista como alguien que dirige las curas analíticas y alguien que debe pensar su acto. No se trata de una oposición entre clínica y teoría, no se trata de eso. Y es tan verdadero que no se trata de eso, que en el acto de fundación Lacan da una definición de la ética, de la cual hablamos mucho, la ética analítica, y que es una definición sorprendente que difiere de las éticas que él formuló respecto a las curas, respecto a la intención analítica, puesto que dice que la ética, y creo que debemos entender la ética del analista, es la praxis de la teoría. Es una expresión, praxis era una palabra de moda en los años 70. Quiere decir práctica de la teoría, quiere decir pensar en psicoanálisis. Eso es la ética, lo llama ética, manera de decir que se trata de practicar la teoría de la cura analítica, no solo hacer la cura, pero establecer, construir la teoría, la doctrina de la cura y evidentemente desde esta fórmula, si la tenemos bien en cuenta, es largo tiempo desde entonces, desde el 64, si lo tenemos en cuenta podemos entender que la clínica no consiste a decir lo que dice el paciente, la clínica consiste en intentar captar cómo la experiencia del analizante se estructura. Y bueno, allí sigue en función de esto de la experiencia. La pregunta va en este sentido. Aparece aquí una vertiente diferente de la definición de la ética de la que se está trabajando a la altura del seminario 7. Esa es una. Y la otra es si no existiría el riesgo digamos, el analista al menos 2, cuando está formalizando el acto analítico, ya cuando no está con el analizante, sino que está intentando dar cuenta y formalizando su experiencia, si allí no se correría, o digamos que uno de los riesgos que se puede correr, pongámoslo en esos términos, es pasar a la experiencia a otra ética, por ejemplo la universitaria, en ese intento de formalización clínica, ¿sí? Si bien no necesariamente es así, podría existir este riesgo de pasar a la ética, por ejemplo, del discurso universitario. Mira, en principio yo había pensado precisamente desarrollar un poco ese problema que tú evocas más adelante y de una vez pues les remito a dónde creo que podríamos ir a buscarlo, porque Lacan efectivamente, yo no estoy del todo segura de que Colette Soler al dar esa definición se separe mucho del seminario, de la concepción de la ética en el seminario 7. Si esa es como la primera parte de tu pregunta, porque hay dos puntos, les remito las páginas por si las quieren ir a buscar, al final de la página 347, que es donde Lacan nos remite específicamente a ir a ver la dirección de la cura, a leer su texto improvisado de la dirección de la cura. Y al final de la página 347, ahorro una parte del texto, dice Lacan, finalmente es necesario que el analista, dice, paga con su persona, paga con su... con su cuerpo, dice, finalmente es necesario que pague con un juicio en lo concerniente a su acción. Esta es una exigencia mínima. El análisis es un juicio. Es exigible siempre en otros lados, pero si puede parecer escandaloso avanzar esto aquí, probablemente hay alguna razón para ello. La razón es que desde cierto ángulo el analista tiene altamente conciencia de que no puede saber qué hace en el psicoanálisis. O sea, una parte de su acción la realiza sin saber. Digamos que esa sería una de las dimensiones. Una parte de esa acción permanece velada para él mismo. Entonces, algo del orden de la praxis está separada de un saber
lo que se hace. Yo creo que ahí tenemos una primera, ese es uno, un analista, el que realiza un acto sin que necesariamente sepa, lo pueda prever, lo pueda calcular, lo pueda anticipar, lo pueda definir, porque por definición el acto es eso, ¿cierto? Entonces tenemos ese problema de la dimensión del juicio, que Lacan no lo define exactamente como una teoría, como teorizarlo. Yo ahí tengo esa dificultad. Les remito a otro punto del texto del seminario, que también pues volveremos sobre él, que está en la página 370. Curiosamente, es la última lección y Lacan dice: la ética consiste esencialmente, siempre hay que volver a partir de las definiciones, en un juicio sobre nuestra acción, haciendo la salvedad de que solo tiene alcance en la medida en que la acción implicada en ella también entrañe o supuestamente entrañe un juicio, incluso implícito. La presencia del juicio de los dos lados es esencial a la estructura. Entonces, mira, dice, si hay una ética al psicoanálisis, la pregunta se formula es en la medida en que de alguna manera, por mínima que sea el análisis, aporta algo que se plantea como medida de nuestra acción. Va a desarrollar el deseo como la medida de nuestra acción. Entonces yo tenía pensado como ir más adelante en el seminario justamente con ese analista doble, porque cuando Lacan introduce aquí la doble dimensión del juicio, esencial para pensar la ética del psicoanálisis, pero introduce una primera que sería un juicio inconsciente, el juicio sobre su acción, aunque a él se le escapa, él no sabe lo que hace. Y creo que la definición de Lacan es precisa. Es decir, en ese acto el analista no sabe. Pero luego introduce otra dimensión del juicio como necesaria, que sería algo que tiene que ver con saber sobre esa acción, pero no previa, ¿cierto? No es un acto anticipado, ni es un acto calculado. A mí me parece muy enigmático, me parece interesante. Ahora, la definición que da Colette Soler allí me parece más de ella que de Lacan, ¿cierto? Pero en el acto de fundación, efectivamente, Lacan dice que el analista debe reflexionar sobre ese acto, pero no ya sobre el suyo, sino sobre el acto analítico que lo concierne a él. Entonces me parece muy interesante esa doble vertiente que Colette Soler vuelve y abre en relación al analista doble, porque me ha resonado las veces que he vuelto a escuchar esa conferencia en esta doble dimensión del juicio que Lacan propone necesaria para la ética. No sé qué piensas, pero eso es como Sí, sí. lo que hasta aquí he elaborado, justamente porque también me parece muy interesante esa definición de la ética que ella da. Ujú, sí. Muchas gracias. Sí, vamos a seguirlo a ver. Yo creo que el seminario es inagotable, pues la verdad que yo creo que, y tenemos muchas vertientes para poderlo trabajar. Muchas gracias a ti, Sandra, Juan José. Y terminamos entonces. Sí, Clara, Juan José nos dice que tiene problemas con el micrófono, entonces voy a leer su pregunta. Él dice que el deseo del analista es una de las salidas de un análisis. La pregunta, para Lacan, ¿la más conveniente? Pues no quisiera decir que la única, porque precisamente en la nota a los italianos dice, pues pudo haber habido final de análisis, pero deseo de analista ni por asomo. Es decir, que lo que se busca que se produzca en el final del análisis
tiene que ver con el deseo del analista. Si después finalmente lo que dice, lo único que hace operar un análisis es el deseo del analista y la expresión es contundente, es lo único. Para que un análisis funcione, tiene que haber deseo del analista. Y es un deseo que habría que explorar más, inclusive más allá de lo que ya hemos dicho, porque Lacan en otro momento lo dice de la siguiente manera. Pues primero, el deseo del analista puede o no aparecer, pero como producto de un análisis. No tiene otra manera de aparecer. Creo que en eso Lacan es radical. Lo otro que dice es que el inconsciente se define como un deseo, lo voy a decir de otra manera, como un saber no sabido o como un saber del que no se desea saber. Entonces Lacan dice, es necesario que haya un deseo. Otro que desee saber. El analizante no desea hacer el análisis. El deseo del analista sería lo que empuja más allá para que pueda haber análisis. Pero hay un elemento que yo creo que no sé en qué momento podremos trabajarlo, pero Lacan dice que ese deseo del analista opera desde adentro, ¿cierto? Es decir, no es el deseo de Freud, no es el deseo de Lacan, no es el deseo del uno, no es el deseo del otro, es una fórmula. Deseo del analista, es decir, que haya un deseo que desee que el inconsciente se abra. Y Lacan dice que ese deseo toca desde adentro, es decir, es siendo parte. Yo creería que gracias a la transferencia parte de el proceso mismo. Él no está afuera, él está dentro. Entonces, Juan José, yo diría, me devuelvo a la respuesta primera, es lo único. Hasta ese momento de la enseñanza de Lacan. Después, cuando Lacan trabaja todo lo referido al acto analítico, tenemos que pensar la relación entre el deseo del analista y el acto analítico, que como decía hoy al comienzo, no son excluyentes. Es decir, que de ese deseo, ese formulado como lo tiene formulado Lacan, participa del acto analítico. Pero bueno, tranquilos, estamos empezando. Nos vemos el 13 de marzo y vamos a empezar con la lección que se llama La demanda de felicidad, la promesa analítica, y los remito a que lean también La dirección de la cura, que a Lacan le parece improvisado. Es un texto complejísimo, pero de gran valor para este trabajo que nos proponemos en este seminario. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias tanto a quienes nos acompañan vía Zoom como a quienes nos acompañaron presencialmente.